Capítulo 19. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Xchol de XD, y no obtengo ganancias escribiendo fanfiction sobre ellos. Es. TFW comiendo pastel de carne. Pasteles de carne. No puedes comer sin carne. Sasuke dejó a Naruto con su guerra. Ninguno de los dos ansiaba el conflicto, pero mientras que el Uchiha era capaz de mantener sus manos alejadas de los asuntos, su mejor amigo nunca había sido capaz de dejar que una situación se desarrollara por sí sola. El deseo de ser útil era uno de los rasgos más generosos de Naruto. Estar en el meollo de las cosas era lo que haría más feliz al heredero Gremori, al menos hasta que uno de sus padres helicóptero bien intencionados decidiera que era demasiado para un niño tan inocente. La urgencia de darse la vuelta y unirse a su hermano se intensificó a medida que se alejaba de Rías del vestíbulo, pero Sasuke se mantendría firme. Habría otras batallas que pelear al lado de su amigo más antiguo. En ese momento, Sasuke tenía otras prioridades. Como si finalmente se acabara con el resentimiento naciente entre tía y sobrino. En cierto modo, la idea todavía resonaba en el estómago de Sasuke como una pesada bola de escepticismo. Naruto era el visionario, no Sasuke. Era como si el chico que había querido convertirse en Hokage tuviera un toque de oro, que atravesaba la oscuridad y el odio para redimir almas. La idea de que había un corazón que Naruto no podía tocar, pero Sasuke sí, era increíble. Sin embargo, esa era la situación en la que se encontraban todos en ese momento, con Naruto incapaz de arreglar su vínculo con Rías. Naruto tampoco había sido capaz de reparar su vínculo con Sasuke por sí solo. Había requerido que Sasuke se desnudara y esperara que el choque de puños de otra vida fuera suficiente para asegurarle a su amigo que no cortaría ninguno de sus lazos. Que Naruto lo entendiera, solo porque tenía algo que proteger no significaba que renunciara a su amistad. Esta segunda vida había cambiado a Sasuke y parecía que también estaba cambiando a Naruto. Tal vez esos 10 años separados tuvieron un impacto mayor del que a ambos les gustaba admitir. ¿Volvemos a entrenar? La voz de Rías era tranquila, agotada y derrotada de una manera que hizo que Sasuke apretara la mandíbula. Había hecho un esfuerzo valiente para hacerse notar, pero al final la habían dejado de lado una vez más, incapaz de ser más que una tercera rueda en el gran drama de Naruto y Sasuke. Sin duda, eso había validado todos sus problemas de autoestima y había iniciado otra espiral de preguntas sobre el intercambio de Sasuke. No debería haberlo dejado así por tanto tiempo. No. Si fuera honesto consigo mismo, Sasuke había estado esperando todo el tiempo que simplemente desapareciera. Deja que Naruto se ocupara de ello. Deja que Akeno se ocupara de ello. Deja que Rías lo superara por sí sola. El Uchiha no haría deliberadamente nada que supiera que la haría sufrir, pero ser su amigo no significaba ser su terapeuta. Todas esas justificaciones eran mentiras débiles para encubrir la vergonzosa verdad. Sasuke había tenido miedo. Había tenido miedo de volverse vulnerable, ya sea al dejar que otros entraran en su corazón o al entrar en los corazones de otros. Había tenido miedo de sufrir más dolor. Miedo de la posibilidad de que otro Itachi, otra Mikoto, otro Fugaku, otra familia se perdiera en una oleada de sangre y violencia. Pero Sasuke ya era vulnerable. Sin quererlo, el Uchiha se había abierto a la posibilidad de sufrir más pérdidas. Lo único que su silencio y su distancia estaban consiguiendo ahora era el sufrimiento de aquellos a quienes había llegado a querer, aumentando la presión hasta que todo el castillo de naipes amenazó con derrumbarse. Entonces, en lugar de perder lo que había ganado por su propia cobardía, Sasuke tomó el único camino que le quedaba. Si alguien tenía que curar viejas heridas, ese alguien sería él. Que Naruto se sintiera reconfortado por la garantía de que su hermandad aún se mantenía fuerte, y que Rías supiera que el hecho de que hubiera elegido a Naruto no significaba que no la eligiera a ella también. El pasado era solo el pasado. Solo contenía el poder que Sasuke estaba dispuesto a darle sobre él. Sasuke, que estaba cada vez más confundido, eligió uno de los balcones más privados del segundo piso para empezar a hablar sin tapujos. Consideró brevemente llamar al resto de la nobleza para que todos pudieran satisfacer su curiosidad a la vez, pero el Uchiha sabía que, si lo intentaba, su coraje le fallaría. Un paso a la vez. Siéntate, dijo con voz áspera, mientras escogía una silla de madera con respaldo recto para hundirse en ella. Las cejas carmesí se juntaron ante la orden, pero Rías obedeció. Tal vez en otro momento ella hubiera rechazado sus órdenes, pero Sasuke parecía demasiado decidido para eso. Lo que fuera que tenía en mente era serio, y al recordar la sala de guerra improvisada que acababan de dejar, la princesa de las ruinas se preguntó si este era finalmente el momento en que él pidió ser liberado.
Sasuke, no tienes que andarte con rodeos, comenzó, aplastando la ola de rechazo que ya comenzaba a apoderarse de su pecho. Rías podría darse el lujo de revolcarse en su propia negatividad más tarde. Lo mínimo que podía hacer por Sasuke era no hacerlo sentir culpable inconscientemente al separarse. Cállate. Sasuke se rió entre dientes con rudeza al ver la expresión de absoluta ofensa que se dibujó en su rostro. Una leve sensación de nostalgia por cierta compañera de equipo de cabello rosado recorrió sus nervios. Eres molesta. No sabes nada en absoluto. Sigues haciendo suposiciones estúpidas. ¿Cómo te atreves? Mi madre se llamaba Mikoto, la interrumpió, aprovechando el silencio atónito para tragar saliva con dolor y empezar de nuevo. Mi madre se llamaba Mikoto. Era la persona más amable y gentil que he conocido. Era estricta cuando tenía que serlo, pero por mucho que me portara mal, nunca se enfadaba conmigo. Todavía recuerdo cómo olía. Igual que esos tomates del jardín que le encantaba cultivar, nunca se lo dije, pero por eso los tomates eran mi comida favorita. Incluso de pequeña me recordaban a ella. Y ahora nunca tendré la oportunidad de decírselo. Había un leve brillo húmedo en la mirada de Rías que Sasuke no quería ver en absoluto. Esa empatía le haría perder el valor, así que cerró suavemente sus ojos oscuros. Fugaku era el nombre de mi padre. Nunca fuimos tan cercanos como yo hubiera querido. Era un hombre muy estoico y obediente, siempre centrado en su trabajo y sus obligaciones. Sentía que ni siquiera me amaba, pero mi madre me dijo que cuando estaban solos yo era todo de lo que quería hablar. Lo último que pidió antes de morir fue que mi hermano me cuidara. Tenía 7 años cuando mi hermano mayor asesinó a toda nuestra familia. Rías se atragantó, sacudida tan bruscamente por la tierna reflexión de Sasuke que la parte superior de su rodilla se estrelló contra la parte inferior de la mesa de cubierta. Itachi era complejo, dijo Sasuke con una sonrisa amarga y divertida. Yo adoraba a mi hermano mayor. Nunca me cansaba de su atención y siempre me complacía. Cuando nací, me prometió que me protegería sin importar lo que pasara. Y luego me traicionó, matando a nuestros padres y al resto de nuestra familia antes de torturarme con magia de ilusión. Pasé mucho tiempo odiándolo, y finalmente lo perseguí y lo maté. Más tarde descubrí que todo era una gran mentira, que mi hermano se había doblegado al chantaje y había asesinado a todos para preservar mi vida. Cada momento de su existencia se convirtió en una farsa centrada en hacerme odiarlo para que me hiciera fuerte y un día pudiera vengarme, y cuando finalmente murió, estaba sonriendo. ¿Por qué me dices esto? Rías miró a su peón horrorizada, con las mejillas pálidas por el horror. Más tarde, existía la posibilidad de que ella pidiera más detalles, pero Sasuke siempre podía mentir al respecto. Adaptar su historia para que se ajustara a Geena en lugar de a Konoha no sería demasiado difícil, aunque habría que eliminar por completo el aspecto de la conspiración del gobierno. Pero eso no era importante en este momento. Sasuke extendió la mano sobre la mesa, tomó las manos de su ama entre las suyas y las apretó con empatía. Porque confío en ti. Porque quiero que sepas que esto no es un juego de suma cero. Solo porque valoro a Naruto no significa que no te valore a ti también. Porque tienes una familia que se preocupa por ti. Aprende de mis errores y no termines sola con lo último de la sangre de tu familia en tus manos. La bilis ardía en la garganta de Sasuke y sentía como si su corazón se hubiera destrozado en pedazos sangrientos y llorosos. Pero era un sacrificio necesario por el camino que estaba recorriendo, haber elegido apuntar esa espada hacia sí mismo en lugar de hacia cualquiera de las personas que le importaban. A pesar de la rígida jerarquía social de la Geena, en más de un territorio de clanes existía una floreciente clase media moderna. La nobleza podía quedarse con la mayor parte del pastel, pero el Seol era tan generoso que incluso la pequeña porción que quedaba permitía a los ciudadanos leales y respetuosos de la ley vivir cómodamente. En más de una casa, los jóvenes diablos alborotadores encendían el televisor y gritaban de alegría al ver otro episodio de Miracle Leviathan. El Satán tenía su propio grupo de seguidores devotos, ansiosos por presenciar las aventuras de la bella y alegre mujer. Serafall dudaba que estuvieran tan ansiosos por ver su programa si pudieran verla ahora. El Satán hizo girar un globo ocular húmedo entre sus delicados dedos y le dio un delicado apretón, pero hizo pucheros cuando el globo se convirtió en papilla. Tenía una viscosa capa de sangre e icor hasta el codo izquierdo, pero se la lavaría pronto. De todos modos, había obtenido lo que necesitaba del invasor de piel oscura. Es una lástima, suspiró Ajuka sin hacer caso de la forma en que su colega le arrojó unas gotas de líquido granate. Geena había sido sorprendida con los pantalones bajados, invadida desde fuera por dioses vengativos.
No deberían haberse sorprendido tanto, era inevitable que alguna facción eventualmente intentara vengarse de la facción bíblica por su dominio y conquistas de largo plazo. Creo que es algo más que desafortunado, Ajuchan. Podríamos haber derrotado a un puñado de rebeldes. ¿Una guerra total con Midland? No tanto. Había pasado mucho tiempo desde que alguien en Gehenna había visto a uno de los Cihuateteo. En la mitología azteca, las mujeres que morían al dar a luz entregaban sus almas a la diosa de la fertilidad Cihuacoatl para renacer en temibles espíritus demoníacos. Estos rondaban las encrucijadas por la noche, provocando enfermedades en los niños y seduciendo a los hombres hasta la muerte o la locura. Cuando no se encontraban al acecho en el mundo humano, residían en el inframundo azteca de Mictlán. Servían como soldados y enviados del dios rey Mictlantecutli, y tenían la fuerza de un demonio de clase media. Las mujeres demonio no eran una amenaza para alguien con el poder de Ajuka, pero podían ser un enemigo mortal para uno de los muchos plebeyos sin entrenamiento sobre los que gobernaban. Ajuka estaba más que un poco molesto. A pesar de la conexión de Mictlantecutli con los arácnidos, debería haber considerado la posibilidad muy obvia de que las arañas óseas no fueran agentes del caos para un actor solitario, sino el preludio de una invasión propiamente dicha. Sus defensas habían sido puestas a prueba y se había comprobado que eran deficientes. Ese tipo de estupidez era inaceptable en un científico de su calibre. ¿No te dio ninguna información sobre los 13 cielos? No, negó Serafall, haciendo chasquear los labios alrededor de la P mientras invocaba un pequeño chorro de magia de agua y comenzaba a enjuagarse las manos. Podría ser solo Midland, o su supramundo también podría estar involucrado en esto. Supongo que no es lo suficientemente alta en los rangos como para saber más. Miguel tendrá que saberlo. Con suerte, se trataría únicamente de una invasión de un reino del inframundo a otro. Solo había 4 dioses en Midland, y se habían debilitado después de que Cortés pasara a espada a la gran mayoría de sus creyentes. Sin seguidores fieles, los dioses no representarían una amenaza tan grande como podrían haberlo sido. Si los 4 satanes pudieran entrar en Midland ellos mismos y forzar el combate, posiblemente podrían derrotarlos. Pero si la invasión era un asalto total de un panteón contra otro, las cosas podrían complicarse mucho más. Los reinos del supramundo azteca podrían estar golpeando las puertas de los 7 cielos en ese momento, por lo que Ajuka sabía. Sería una dulce venganza para los dioses aztecas poder cobrar su parte de carne por todos los adoradores que habían perdido. Ve a Sircex. Estoy seguro de que te necesitarán en la sala de guerra. Yo iré a Azazel. Necesitamos saber si estamos unidos con los ángeles caídos en esto o no. Está bien, está bien. No dejes que ninguno de los Ewas te muerda mientras estás corriendo. ¿Sirenas? Bueno, es una guerra, ¿no? Más vale que empecemos pronto a combatir el odio tribal y los insultos étnicos. Sircex aceptó una taza de cerámica que le ofreció su esposa y bebió de un trago la mezcla de café y crema sin preocuparse por el calor. El calor le quemó la boca, pero al menos lo despertó. 13 horas después, su improvisado esfuerzo bélico finalmente había comenzado a acercarse a una apariencia de orden. El Senado podía anular las decisiones de clanes individuales, pero cada uno de los 33 clanes representados en él tenía su orgullo. Denunciar la necesidad de someter sus ejércitos feudales al mando central había llevado más tiempo del que debía. La oposición a su toma de poder solo se derrumbó cuando se supo que la mitad de las tierras de cultivo del territorio de Agrares estaban ardiendo. Si mantengo la mitad de mis fuerzas en mis propias tierras, puedo dedicar la otra mitad a restablecer el orden en Agrares y reconstruir la infraestructura. El gran rey Bael se inclinó sobre la mesa con el mapa detallado. Sus ojos morados y helados recorrieron el mapa, considerando los puntos más vitales que debían defender en su país. Yo también lo pensé, tío, asintió Sircex, y devolvió la taza vacía a las manos de Graifia. Por más frío que fuera, algunos territorios de clanes importaban más que otros. Ellos lo sabían, y el enemigo lo sabía. Por eso Sircex había renunciado al territorio de Lucifer recientemente reconstruido y había comprometido a todas sus tropas a defender las tierras de su padre. Mantener su propio puesto era una cuestión de prestigio. Preservar el mayor centro industrial de su reino era una cuestión de supervivencia. Al igual que era importante para Falvium liderar una fuerza para defender al clan Fenex y sus bosques de raras hierbas medicinales en lugar de reconquistar su territorio, o como su tío acababa de proponer marchar directamente a través de 3 aliados asediados para preservar el mayor sector agrícola de Gehenna.
La comida, la medicina y las armas importaban más que la industria del entretenimiento o las sedas de lujo, sin importar cuántos clanes nobles se enojaran por haber sido olvidados. Circe se masajeó las sienes doloridas y volvió a mirar el mapa. Todo cambiaba con demasiada fluidez y las líneas de batalla probablemente no se cristalizarían hasta dentro de unas horas, cuando sus tambaleantes defensas se estabilizaran. Los aztecas realmente les habían ganado la delantera. Cuando Mictlán atravesó la barrera entre sus dimensiones, lo hicieron a la carrera. Solo había un punto por donde los ejércitos podían cruzar fácilmente, y al usar el caos inicial de bombas coordinadas por todo Sheol, el rey de Mictlán pudo tomar el control total de la franja del limbo, confiando en células durmientes y criaturas repentinamente viciosas para causar estragos en los demonios mientras su fuerza principal avanzaba. ¿Qué novedades hay de Michael?, preguntó Circe en medio del tenso silencio, lo que provocó que Ajuka cruzara los brazos sobre el pecho y frunciera el ceño. No hay nada que él pueda hacer por nosotros. Tuvo una reunión de emergencia con Quetzalcóatl. Mientras los ángeles no interfieran, los 13 cielos no se moverán. Somos solo nosotros contra Mictlán. Por ahora, al menos. ¿Qué pasa con Azazel? Tenemos buenas noticias, dijo el Satán Belcebú sonriendo, acercándose a la mesa y señalando una grieta oscura. Se moverá con nosotros. Se han retirado a Malevolge, así que nadie entrará ni saldrá de Coquitус sin luchar. Bien, gruñó Lord Bael, pasándose una mano agitada por su melena entrecana. Lo último que necesitamos es que uno de esos degenerados se escape de la prisión mientras tenemos las manos ocupadas con los mictlaneses. Las puertas de la sala de guerra se abrieron sin contemplaciones y Ceuticus entró con el ceño fruncido y su uniforme militar carmín cubierto de sangre y ceniza. Azmarin está a salvo. El duque gruñó brevemente y se acercó a su cuñado para mirar ferozmente el mapa extendido sobre la enorme mesa. A Circe le dolió un poco ver el frío arder en los ojos azules de su padre. Puede que el duque hubiera sobrevivido muchos años bajo el yugo de una brutal dictadura belicista, volviéndose tan temible en el campo de batalla que sus enemigos lo apodaban el brujo de la extinción, pero detestaba el conflicto. Sin duda, que esa guerra hubiera vuelto a ocurrir durante su vida había herido profundamente a Ceuticus. El gran rey, saltándose cualquier comentario amable, asintió bruscamente y volvió a centrarse en el mapa. Supongo que has dejado órdenes para empezar a modernizar las fábricas para la producción de municiones, ¿no? Por supuesto, gruñó Ceuticus, inclinándose y recogiendo un puñado de figurillas. Dejó un puñado para mostrar las reservas que le quedaban para defender su ciudad, y dejó caer el resto en el territorio de los Agrares. Con la forma en que estaban organizados los ejércitos de los dos clanes, atraparían al regimiento invasor entre ellos y lo barrerían. Me gustaría que reconsiderasen la sanción de no permitir que los sangre pura entren en combate, interrumpió Circe mientras los dos hombres mayores sopesaban el desembolso del teatro de combate. Parece que simplemente estamos limitando innecesariamente nuestra capacidad ofensiva para acorralar a los 72 pilares para una batalla que tal vez nunca llegue. Límpiate los mocos de la nariz, muchacho, suspiró el gran rey, levantando su mirada violácea para ofrecer una mirada irritada. ¿Sabes exactamente por qué hemos instituido la prohibición? La verdad es que Circe lo hizo. La razón por la que los plebeyos y los demonios reencarnados eran discriminados, incluso si conseguían poder, se debía a su ascendencia. Las 33 familias que quedaban de los 72 pilares originales eran las únicas líneas de sangre demoníaca certificablemente puras en Gehenna. Los plebeyos eran todos antiguos humanos o descendientes bastardos de sangre pura que se habían mezclado con otras especies. Esa pureza importaba, porque los rasgos de clan como el poder de destrucción de Bael o la inmortalidad de la familia Fenex no se aprendían. Eran genéticos, heredados de los sangre pura de primera generación que habían sido sus antepasados. Y como el ritual de Lilith se había perdido en el tiempo, ya no tenían la capacidad de crear nuevas líneas de sangre pura mediante el consumo de almas humanas. Una vez que esos poderes se eliminaron por mestizaje, desaparecieron. Las piezas malignas de Ajuka podían crear nuevos demonios, pero carecían de cualquier tipo de herencia genética. En comparación, la sangre de los nobles era preciosa para el futuro de su especie, mientras que los plebeyos y los demonios reencarnados eran prescindibles. Eso no significaba que Circe estuviera de acuerdo con la idea de que las vidas de sus súbditos pudieran gastarse a bajo costo, pero podía ver el razonamiento pragmático detrás de ello. Ojalá no tuviera sabor a ceniza en la boca.
Ver a Naruto enfurecerse después de que les quitaran la prohibición de combatir habría hecho reír a Sairaor con diversión sádica si no lo hubieran excluido también. 2 días después de que comenzara la guerra repentina, las líneas de batalla finalmente comenzaban a estabilizarse, lo que era bueno en cuanto a reducir la pérdida de vidas e infraestructura. Pero no tanto porque ahora que se había dado cierta apariencia de orden a todo el caos, se estaba volviendo imposible para los dos sangre pura escabullirse de nuevo para ayudar a su gente. No era de extrañar que los plebeyos tuvieran una relación de odio y amor con sus señores. ¿Ya terminaste?, preguntó el heredero Bael cuando su primo finalmente se calmó y se quedó en silencio. Las mejillas de Naruto se tiñeron de rojo, dando señales de la diatriba llena de blasfemias que acababa de soltar. No voy a terminar hasta que saquen sus cabezas de sus traseros, negó el pelirrojo con vehemencia, arrojándose sobre la cama de Sairaorg y mirando fijamente al techo. Sairaorg apoyó los codos sobre las rodillas y se inclinó hacia adelante en su silla para tocar los pies del chico de 14 años. Estás haciendo todo esto mal. Sairaorg le hizo cosquillas en las plantas de los pies al pelirrojo y sonrió cuando Naruto le dio una patada en las manos y lo fulminó con la mirada. Si no podemos involucrarnos de una manera, simplemente nos involucraremos de la otra. Vaya, ¿te apetece ser más críptico, idiota? Los ojos violetas se pusieron en blanco con exasperación. Piensa, Naruto. ¿De qué se trata una guerra? ¿Se trata de ganar algunas batallas aquí y allá? ¿Salvar algunas vidas de vez en cuando? No. Se trata de lograr objetivos estratégicos. ¿Contra quién estamos luchando? ¿Por qué estamos luchando contra ellos? ¿Qué condiciones tenemos para la victoria? Naruto frunció el ceño pensativo y el heredero Gremori se puso boca abajo lentamente para observar a su cómplice con más interés. Es una guerra defensiva, así que no necesitamos entrar en su casa y volarle la cabeza. Solo tenemos que reclamar nuestro territorio y mantenernos firmes. Exactamente. Obviamente queremos evitar una prolongada guerra de desgaste en las trincheras. Si te concentras demasiado en la batalla abierta, puedes perder la oportunidad de desangrarlo en otro lugar. Obviamente no podemos cruzar a Midland y empezar a jugar a comando. La única puerta está justo en el centro de su ejército y crear una sería muy difícil y muy ruidoso. Pero hay otros objetivos. Objetivos más fáciles. Naruto sacó las piernas de la cama, imitando la posición de su primo y mirando fijamente con sus intensos orbes azules. ¿Otros objetivos como qué? Preguntó con sospecha, mordiéndose el interior de la mejilla cuando Sairaorg vaciló. Al igual que sus adoradores en el mundo humano. Toda su camarilla puede ser más débil que en su época más temprana porque tienen seguidores limitados, pero cada culto devoto cuenta. Si podemos quitarles esos apoyos, serán más débiles. Y como sus criaturas y soldados también se fortalecen con su poder, sus ejércitos también se debilitarán. Al instante, Naruto se alejó de la perspectiva. Incluso si eran demonios, Naruto mismo había sido humano alguna vez. Independientemente de lo que creyeran, las personas eran personas y no merecían ser masacradas como animales simplemente por seguir a un dios en particular. Y, sin embargo, ¿realmente podía Naruto dejar que sus escrúpulos personales se interpusieran en el camino de terminar la guerra más rápido? Al final del día, él no era solo un tipo cualquiera. Era un miembro de la aristocracia. Puede que no estuviera de acuerdo con el sistema, pero seguía siendo parte de él y tenía sus deberes. Si dejaba que cientos o miles de campesinos murieran solo para intentar jugar con la moralidad, ¿no estarían sus manos cubiertas de la misma cantidad de sangre, si no más? Tal vez ya no tenía el lujo de intentar ser ese héroe idealista profetizado que había sido para Konoha. Estoy dentro, dijo entre dientes, fortaleciendo su determinación. Hagámoslo. Pero, ¿cómo llegaremos al mundo humano? ¿Y cómo encontraremos a esos tipos? Trabajar duro y algo de suerte, dijo Sairaorg riendo entre dientes, dándole a su primo un apretón firme en el hombro. Mientras estemos en guerra, las carreteras convencionales estarán cerradas, pero el clan Bael tiene una o dos puertas traseras. Y no es como si mi padre fuera a armar un escándalo si me voy a la carrera. La prohibición estaba pensada para otros sangre pura, no para mí. Solo esperará que me maten tratando de ser un gran héroe. ¿Alguna vez te he dicho que tu padre es un completo imbécil? Sí, unas cuantas veces. Habían pasado 3 días, 15 horas y 10 minutos desde que las cosas se habían vuelto raras. Buto sabía cuánto tiempo había pasado, porque podía contar hacia atrás hasta el momento en que todos comenzaron a actuar de manera totalmente extraña. Era de esperar que sucediera algo extraño.
Jaina estaba en guerra. Si el señor Ceuticus estaba más tenso que una virgen en su noche de bodas y era propenso a hablar mal de todo el mundo, eso era excusable. Naruto había pasado de una presencia casi constante a un fantasma total, encerrado con su primo cuando no estaba despotricando contra Sasuke sobre la prohibición de combate de los sangre pura. Lady Benelana y Lady Greyfia rondaban a sus maridos incluso más de lo habitual, proporcionando influencias calmantes convenientes cuando Ceuticus o Circex parecían particularmente nerviosos. Buto esperaba que una vez que el impacto del repentino conflicto abierto después de décadas de paz se asentara, todos recuperarían cierta medida de su antigua compostura. No, las verdaderas rarezas eran Sasuke y Rias. Antes de la invasión del Midland, los Uchiha habían sido generalmente distantes, pero estaban disponibles para entrenar con regularidad. La princesa de la ruina era experta e imperturbable, una líder firme que mantenía su mano firme sobre los hombros de todos para ofrecer apoyo. Luego, aparentemente, habían hablado y se habían vuelto locos. Sasuke pasó de ser un senpai servicial a una gallina enloquecida. Estaba follando en todas partes. Si se giraba hacia un lado, allí estaba, debatiendo teoría mágica con Akeno y sugiriendo conceptos de hechizos para que todos los probaran. Si se giraba hacia el otro lado, allí estaba de nuevo, corriendo carreras de obstáculos con Koneko e instando a los furiosos Nekomata a moverse más rápido. Pensar que había considerado a Sasuke invasivo después de un pequeño intento de asesinato. No tenía idea de lo bien que lo tenía en ese entonces. Buto. Piensa en el diablo y aparecerá. Sasuke. El caballero rubio forzó una sonrisa educada, salió de su postura y bajó su espada demoníaca. Educado. Pasar de joven rudo a sirviente gentil estaba resultando un camino bastante difícil, pero tal vez valía la pena. Al menos, si podía controlar su propio rostro y emociones, tendría la cabeza más despejada en el campo de batalla cuando llegara el momento de matar a Galilei. Me he estado preguntando sobre tu Sacred Heart. ¿Cuáles son los límites de Sword Beat en términos de las propiedades que puedes darle a las espadas demoníacas? Orbes oscuros y legibles pesaron sobre Yuto, la voz de Sasuke firme con solo un matiz de curiosidad. Yuto se encogió de hombros. Si el peón estaba interesado en hablar sobre la tradición de los Sacred Heart, podía permitirse el lujo de complacerlo por un minuto. Era mejor que la monotonía del régimen de entrenamiento frenético que estaban sufriendo. En teoría, los límites de un Sacred Heart dependen de la fuerza y la voluntad del usuario. Si alguien como, digamos, un Satán tuviera Sword Beat, supongo que podría comenzar a generar espadas con casi cualquier propiedad. Siempre que tenga experiencia con eso. Ya veo. Has desarrollado Flame Delete y Replenish Calm, ¿verdad? ¿Sí? Las espadas que congelan las llamas y las espadas que calman el viento eran un paso adelante de las espadas demoníacas comunes que Yuto podía crear, pero ¿qué interés tendría Sasuke en ellas? No era como si fueran legendarias de ninguna manera. ¿Alguna vez has considerado intentar producir una espada de conexión a tierra con relámpago? No sé qué nombre tendría, pero estoy seguro de que ya se ha hecho antes. No es conceptualmente inusual considerando que Sword Beat parece tratarse de la negación de propiedades. Más entrenamiento. Enarcando una ceja, Buto clavó su espada demoníaca conjurada en el suelo y colocó una mano sobre su cadera. El rubio se acarició la barbilla con la otra, reflexionando sobre la idea con más seriedad. Tienes razón en eso. Blade Blacksmith es la contraparte de la espada sagrada de Sword Beat, por lo que pensarías que haría lo contrario y te permitiría crear espadas en torno a una propiedad básica. Generación de llamas a la negación de fuego de Flame Delete. Pero no estoy seguro de que sea tan simple. Porque, más allá de alguna idea de equilibrio universal, Sword Beat no podría también crear una espada que emita fuego. Entonces, ¿quieres intentar evolucionar una espada creadora de rayos? Incluso si eso es posible, creo que estás subestimando lo difícil que es realmente desarrollar un Sacred Heart, Sasuke. Sasuke, ahí estás. Si Sasuke era una rareza, Rias era la otra. Dondequiera que apareciera el Uchiha, la pelirroja no se quedaba atrás. Si el demonio de cabello oscuro se había dedicado a cuidar a la nobleza, Rias se había dedicado a cuidar a Sasuke. Lo que Sasuke le había dicho a su señora debió haber tenido un gran impacto, porque ella se le pegó como una rebaba. Y su rostro pasaba por las expresiones más extrañas mientras lo hacía. Primero parecía complacida de que el Uchiha estuviera interactuando con la nobleza, antes de volverse contemplativa. Luego parecía completamente alarmada y preocupada, antes de finalmente sonrojarse de un extraño color rosa.
La mujer estaba enojada. No, tal vez eso fue injusto de su parte. ¿Quién sabía qué clase de extraños horrores había descubierto acechando en la mente de Sasuke? Rías, saludó Sasuke con voz de barítono. Estás olvidando tu entrenamiento otra vez. ¿O te has vuelto tan hábil con el estoque que podrás pasar mi prueba? Creo que eres tú el que olvidaste tu entrenamiento. ¿O te convertiste en un mago maestro cuando yo no te estaba mirando? Ara, ¿por qué nadie me invitó a la fiesta? Interrumpió Akeno flotando hasta aterrizar suavemente junto a la rubia. La reina de Rías estaba un poco alterada, con un carcaj vacío en una mano y un arco finamente elaborado en la otra. Buto se preguntó distraídamente de qué tipo de material mágico estaba hecha la cuerda del arco para soportar la fuerza demoníaca de la mestiza, superior a la humana. El polvo voló cuando Koneko apareció de repente, deteniéndose en seco junto a la nobleza reunida. La piel pálida del rostro de la necómata estaba enrojecida por el esfuerzo, los mechones de cabello blanco prácticamente goteaban sudor. ¿Qué estás haciendo aquí? Exigió la torre, tomando aire antes de sacudir la cabeza. Señalando con un dedo enojado a Sasuke, Koneko entrecerró sus duros ojos dorados. Si yo corro, tú corres. 3 segundos, holgazán, luego algo se rompe. Koneko-chan, quizás deberías tomarte un descanso. 3. Pareces un poco alterado. 2. No recuerdo haberte dado permiso para abandonar el maratón. Morir.